¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Nuestras Confidencias a través de Génesis 98.1 en radio y a través de plataformas digitales. Soy Coranelda González y hoy vamos a tener, como cada jueves, cada semana, un programa muy interesante y que de verdad es de interés para el mundo, porque estamos hablando hoy en Confidencias sobre aprender a vivir con autismo. Quizá con algún niño, con un adulto, con este síndrome autismo en casa. Hoy me acompaña un especialista para hablar de este tema tan importante. Hemos de recordar que el Día Mundial de concientización sobre el autismo se lleva a cabo cada 2 de abril. Fue creado para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que todos tomemos conciencia y sobre todo, pues para dar relieve a la necesidad de contribuir a la mejora de ellos en todos los sentidos, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. Así fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy trataremos en Confidencias sobre este tema, esperando que el tiempo nos alcance, porque seguro pues no es suficiente una hora para hablar de un tema tan importante, tan relevante, al tratar de ser más inclusivos, más conscientes sobre lo que es vivir con autismo. Hoy me acompaña la licenciada Mercedes Benavides. Ella es nutricionista, es de origen venezolano. Ella se encuentra actualmente radicando en Miami y ella ya tiene muchos años consultando, es experta. Ella es nutricionista y experta en este tema sobre el autismo. Bienvenida, licenciada Mercedes, y gracias por tu tiempo. No, gracias, Cora, por la invitación. Me encanta estar aquí. Igualmente, es un honor para nosotros recibirte. Vámonos por partes, iniciemos. ¿Qué es autismo? Fíjate, el autismo es una condición que se caracteriza por tres pilares. Problemas en la comunicación, problemas en la parte verbal y sobre todo en las conductas repetitivas. Si para poder diagnosticar y poder decir este niño tiene autismo, debería tener los tres pilares. Problemas en la comunicación, problemas en el lenguaje y, por supuesto, problemas en las conductas repetitivas. Hemos escuchado en distintas ocasiones también, Mercedes, que hay niños que están mal diagnosticados, porque si bien sabemos, cuando la gente pregunta, ¿y el autismo tiene cura? Los expertos dicen, pues no, porque no es una enfermedad, es un Ujú, síndrome o una condición, ¿no? correcto. Y también vemos muchos diagnósticos equivocados. Vemos casos de niños que diagnostican a los 3 años con autismo y a los 9 les dicen, ¿sabe qué, señor? No es que se haya curado, pero hay que eliminar ese diagnóstico que le dimos y su hijo no tiene este síndrome. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, fíjate, yo creo que hoy en día hay muchas otras condiciones que están alrededor que podrían hacernos perder la vista hacia lo que es realmente el autismo y cómo se debería diagnosticar. Sí me ha pasado en consulta de familias que vienen con el diagnóstico y de hecho los tienes en consulta, dudas del diagnóstico y cuando comienzas con la intervención te das cuenta que al final de la intervención ellos regresan al médico, que es el único que puede dar diagnóstico, y el mismo médico le quita el diagnóstico. Pasa poco, sin embargo, como yo le digo a las mamás y estábamos hablando anteriormente, yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer es escapar o saltar el título e irse directamente a la intervención. Porque lo bueno de recibir, estas son las cosas buenas de recibir el diagnóstico, es que te aplica como padre. Te aplica y te mueve a buscar ayuda, te aplica y te mueve a buscar intervención, te aplica y te mueve a siempre ir hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que si realmente no había un diagnóstico como tal, pero te dieron el diagnóstico, aplicas intervención, aplicas tratamiento y el niño mejora en áreas donde, te soy honesta, muchas veces ni siquiera la mamá sabía que tenía un déficit. Y se da cuenta cuando mejora. ¡Wow! No sabía que no hablaba bien. ¡Wow! No sabía que constipación o estreñimiento no era normal. O ¡wow! No sabía que el eczema no debería estar en la piel de mi hijo. Entonces, muchas de esas cosas comienzan a verlas como consecuencia positiva de la intervención temprana. Ya, muy bien. ¿Se nace con autismo o es un síndrome que se desarrolla? Fíjate, el autismo sí tiene una parte genética, ¿ok? Entonces tenemos esta parte genética, tenemos la susceptibilidad de acuerdo a la susceptibilidad materna, cómo fue la alimentación de la madre durante el embarazo, en qué ambiente se desarrolló ese bebé, en qué ambiente la mamá quedó embarazada de este nené. Luego tenemos, pues, por supuesto, la alimentación una vez que ellos salen, o sea, una vez que ellos nacen y comienzan con la introducción de alimentos sólidos, si hubo o no
lactancia materna exclusiva y sobre todo cuál fue la vía de nacimiento, si fue vaginal, si fue cesárea. Entonces, hay muchísimas cosas, deficiencias de micronutrientes en la madre, deficiencia de ácido folínico, la deficiencia de vitamina D, problemas tiroideos en la madre. Pues todo ese tipo de cosas se juntan para unirse a la parte genética y poder entonces decir, ok, 2 más 2 es 4. Ya, o sea, estoy impresionada ahorita escuchando porque pues a veces vivimos en una ignorancia porque pues no podemos tener control Total. y dominar todos los temas, ¿no? Como quisiéramos, pero sí antes y ahorita tomar conciencia, las chicas jóvenes, por ejemplo, antes de tener un hijo, ver toda la preparación y ver de qué forma influye también desde el embarazo, Sí. no solo para luego tener un bebé que tenga este síndrome de autismo, sino para un montón y un sinfín de padecimientos que pueden tener los niños, ¿no? Ujú. Desde el embarazo y el ambiente en el que se gesta el bebé también. 100%. ¿Cuáles son las causas del autismo, licenciada Mercedes, antes de irnos a la pausa? Bueno, fíjate, en las causas realmente todavía la evidencia científica dice que son unknown, no las sabemos. Sin embargo, hay muchas cosas que uno apunta durante la consulta. Primero la parte genética, después la mala nutrición o la incorrecta introducción de alimentos cuando el niño comienza a comer. Luego tenemos la deficiencia de micronutrientes, muy importante, el uso, consumo y abuso de antibióticos en el pasado, el cual daña y barre la microbiota intestinal, que no es nada más que nuestra flora intestinal, porque si hay algo que sí se sabe, es la relación intestino-cerebro. Esa relación hay que cuidarla. Y es de hecho, los niños que se encuentran dentro del diagnóstico tienen afectaciones gastrointestinales entre un 70 y 90% de ellos. Que es fundamental La a todo alimentación es la atañe. pieza fundamental. A todo atañe la nutrición, es muy, muy importante. Y como bien lo decías ahorita, licenciada Mercedes, el intestino, pues es que es el cerebro. De ahí se gestan no solo el 100%. autismo, todas las enfermedades, ¿no? Todas, absolutamente todas. De hecho, enfermedades autoinmunes Sí. están relacionadas con el problema gastrointestinal, problemas del sueño, pérdida del cabello, problemas de tiroides. Todo ese tipo de cosas están relacionadas así con el intestino. Muy bien, nosotros hacemos una pausa en la radio y regresamos con más de estas confidencias. Hoy estamos hablando sobre aprender a vivir con autismo y está desde Miami la licenciada Mercedes Benavides con nosotros. Regresamos. Y bueno, en plataformas continuamos también aquí en directo, por supuesto, a través de la radio también, aprendiendo a vivir con autismo. Hoy aquí te hacemos las confidencias. Preguntas del público con todo gusto las estamos recibiendo también a nuestra línea y en redes sociales, @ Génesis 98.1 FM. Licenciada Mercedes, me pregunta el público también, ¿el autismo es más frecuente en niños o en niñas? Bueno, fíjate, es una excelente pregunta. De hecho, las estadísticas hablan de que sí, el autismo es mucho más frecuente en varones que en niñas, siendo la relación 1:4. Ya. Ahorita platicábamos tú y yo, licenciada Mercedes, fuera del aire. Yo te decía, no quiero así comprometerte, pero ¿tienes algún número, alguna estadística de cuántos, pues entre niños y adultos, ¿no? En el mundo viven con autismo. Bueno, fíjate, de las estadísticas que te voy a mencionar, las mencionó el CDC, eso fue el año pasado. Cada 2 de abril, ellos, como es el Día Internacional del Autismo, ellos actualizan las cifras, y la última fue 1 en 54. Inclusive es mucho más que el síndrome de Down. Wow. Y esto sigue constantemente en Bien aumento. No se ha constante, visto una escala de disminución en todo este ¿no? tiempo. De hecho, del año anterior a este era 1 en 59 y ahorita están en 1 en 54. Honestamente, yo creo que después de toda esta situación pandemia Sí. obviamente la ansiedad ha crecido muchísimo en las casas, la mala alimentación se ha apoderado de muchos hogares también por un tema económico, por un tema de facilidad, por un tema de cansancio, por un tema de no saber qué va a pasar, que espero que las cifras para abril no sean tan devastadoras, pero lo que se ve en consulta es distinto. Que sí, qué fuerte. Y en un momento más estaremos tratando también este tema en torno al confinamiento y estar con los niños que padecen autismo o con algún adulto que lo padece. En unos instantes más iremos para allá. Me pregunta el público también, ¿cómo se diagnostica en sí el autismo? Ok. Bueno, fíjate, aquí en los Estados Unidos los únicos que pueden diagnosticar son los médicos. Y entonces la cadena podría ser de esta manera. La mamá va al pediatra, sospecha que algo no está bien, el pediatra lo refiere al neurólogo, el neurólogo evalúa al niño o el neuropediatra evalúa al nené y él es la persona que entrega el diagnóstico.
Por otro lado, puede ser la mamá vio que algo no está bien, lo empezó a trabajar con terapia, la terapista dice, por aquí no van las luces, ella va al pediatra o se va directo al neuropediatra, dependiendo cuál sea la vía más rápida para esa familia, y el neuropediatra entonces es el que da el diagnóstico. Ok, Entonces, ya pero con el hay diagnóstico, estudios, es decir, resonancias prenatales que también puedan llegar a diagnosticar el autismo. bueno, en resonancias prenatales no, pero por ejemplo ya cuando son grandecitos, o sea, cuando ya está el niño que va al neurólogo, el neurólogo sí puede pedir algún tipo de resonancia magnética, pero además él le hace una encuesta, además de la observación, por supuesto, para poder llegar al diagnóstico. Ahora, licenciada Mercedes, estaba leyendo yo ahorita y le decía fuera del aire a la licenciada Mercedes que me puse a ver algunos programas, me llama mucho la atención porque es un tema que nos atañe a todos también y a nivel ser más inclusivos, aprender más, tener más cultura sobre este síndrome Ujú. y a veces no actuar de la manera equivocada. El autismo no es un trastorno único, tiene grados, ¿no? Tanto que se ha hablado del espectro autista TEA, algunos son leves, difíciles de detectar también en el primer momento y hay que estar atento a los detalles para, sobre todo, poder tener un diagnóstico temprano. Ujú, 100%. Hay niveles de autismo y evidentemente eso lo determina el neurólogo. Hay el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y por supuesto eso depende de cuál es el grado de independencia y de seguir instrucciones del niño para poder llegar a los grados o al nivel. Entonces, bueno, eso es algo que precisamente lo hace el neurólogo y en base a eso se establece la intervención. Ok, Pero sí, la forma en la que, sin embargo, yo soy de las que piensa que a todos deberían recibir la misma intervención, de la misma precisamente manera. para prevenir, ¿no? Para tener un diagnóstico temprano. Me Ujú. preguntan los papás, gracias por estar con nosotros y estar muy pendientes de este tema. Me dicen, ¿a partir de qué edad es que se puede diagnosticar el autismo más apegado a que sea finalmente verídico el diagnóstico? Mira, yo siempre le digo a las mamás, mientras más temprano es mejor. Y otra cosa que repito muchísimo en la consulta y creo que tengo el poder de hacerlo es que soy mamá. Y siempre le digo a las mamás, el médico del niño es la mamá. Lo que a ti te parezca que no está bien o que no es normal, busca ayuda. No esperes a que sea el médico el que te ponga el título, no esperes que sea la terapista la que te diga qué terapia tienes que hacer. Definitivamente, siempre le digo a las mamás, es muy importante el primer año de vida la observación. Me parece muy Sumamente interesante y importante. también me preguntan, justamente por eso, yo que como mamá también, a qué alertas debo estar pendiente? ¿Qué señales son las que envían los niños, por ejemplo, desde temprana edad para decir, oye, mira, creo que esto puede llegar a ser tal, sin ser Ujú. alarmista, sin estar nosotros haciendo el diagnóstico inmediato, pero que te dice, mira, esto va o me conduce hacia algo así? Fíjate, el poco contacto visual, la típica imagen de la mamá que amamanta a su bebé y que el bebé no lo mira, eso es una de las cosas más importantes. Un bebé que no tiene, que no responde a llamado, que no responde a su nombre, que se queda mirando de manera fija algún objeto que sobre todo cuando están en movimiento, un ventilador, un carrito, o aquellos que se fijan mucho en el televisor o en las luces que emite el televisor, esa es otra de las cosas. Luego, por ejemplo, que juegan mucho con las rueditas de los carros, que sea un niño muy irritable, esos nenes que son los bombitas, porque uno no sabe en qué momento va a explotar. Eso es una de las cosas que también llama muchísimo la atención. La poca risa social, Ya. ¿ok? Uno, fíjate, uno lo ve como normal, pero pasa, o sea, nenes que tú te das cuenta que hay algo que está sucediendo, todo el mundo se está riendo y él no engancha. Ya. Entonces, eso es algo muy importante. Después que no responde a su nombre, Carlos, Carlos, y no responde a Carlos. Entonces, ese tipo de cosas deben alertar y muchas de ellas, de hecho, la del poco contacto visual se ve desde muy tempranito. Y entonces, esa puede ser una señal muy clara de que puede llegar a ser un diagnóstico de autismo. Esos serían, 100%. digamos, los puntos más fuertes o más marcados. Fíjate, Cora, yo en vez de decir lo que te lleva al diagnóstico, yo diría son signos, alertas rojas en donde tienes que buscar ayuda y poder revertir lo que pudo haber sido. A ese punto iba, licenciada Mercedes. Entonces, si nosotros vemos este tipo de señales en nuestros hijos, una u Ujú, otra, ujú. esto puede revertirse. Es decir, no que A se esa edad curó de sí, autismo porque no hay un diagnóstico como tal, claro. pero son señales que te van avisando y a lo mejor no llega a ese síndrome totalmente porque los papás 100%. prevenimos.
es que la intervención temprana es lo más importante. O sea, yo tengo mamás en la consulta que me dicen, mi bebé desde que tiene 2 meses no me mira, después no ha hecho contacto visual, yo lo llamo, no me responde, pero a veces, muchas veces pasa la mala información. Entonces llegan al pediatra y el pediatra los mira como, esto es normal, pues esto es pasajero, no todos los bebés miran, y cuando vienes a ver, llegas a tener un bebé de 2 años con un diagnóstico, cuando desde los 6 meses estás observando cosas que nunca te parecieron normales. Claro. Y eso lo veo mucho en consulta, muchísimo. Sin embargo, hay otras mamás que siempre pican adelante, sobre todo las mamás que ya tienen un hijo antes. Entonces ya esas que están entrenadas, que tú Sí, dices, esto no es normal, no me importa lo que me diga el pediatra, y sí. son las que siempre van ahead of time, siempre van corriendo hacia adelante, buscando ayuda, buscando de acá allá, porque bueno o malo tienen la comparación del hermanito grande. Entonces comienzan, él me miraba, este no me mira, él respondía, este no responde, el otro era muy suave, este es una bomba de tiempo. Entonces, cuando establecen esa comparación, o sobre todo aquellas mamás que han estado de repente en mucho contacto con otros niñitos, porque eran maestras de preescolar o porque cuidaban a sus sobrinitos. Entonces, claro, el haber estado tan metido en el ambiente infantil te da como las luces y la chispa de buscar mucho más allá. Fíjate, es muy, muy interesante este tema. Tenemos que hacer una pausa en la radio y regresamos con más a estas confidencias. Hoy estamos hablando con la licenciada Mercedes Benavides desde Miami, aprendiendo a vivir con autismo. Y bueno, en plataformas estamos de corridito, por supuesto, aquí en este Facebook Live para que puedan disfrutarlo. Hay muchas personas que también sabemos que tienen un cierto grado o tipo leve de autismo y que lo llegan a descubrir en la edad adulta. Ujú. Bueno, fíjate, acuérdate que dentro del autismo hay como otras siluetas, por decirlo así, como por ejemplo está el déficit de atención e hiperactividad, aquel nené que luego se convierte en adulto, que le cuesta concentrarse, que le cuesta la parte de la lectura o la matemática, aquel nené que es muy irritable o agresivo o hiperactivo, o que le cuesta terminar de hacer sus tareas o sus obligaciones. Si es claro, cuando es muy leve, puede pasar desapercibido, pero ¿por qué pasa desapercibido? Porque no interfiere en su vida diaria. No es algo que no lo deja avanzar. Hasta que llega un punto, así lo digo yo, llega un punto en que el diagnóstico y el ser humano se encuentran. Entonces ahí es que viene el diagnóstico. Ya. Ay, y se confunden, decíamos también fuera del aire mucho el TDAH por la cuestión esta de la falta de atención, el déficit de atención, la Ujú, hiperactividad, ujú. se confunde mucho con el diagnóstico de autismo, ¿verdad? Ellos comparten muchas cosas, la hiperactividad, la irritabilidad, la poca concentración, la falta de concentración, a veces hay como un déficit de aprendizaje y eso se da en ambos. Sin embargo, el niño que tiene problemas de hiperactividad y déficit de atención es un niño que puede socializar, es un niño que puede comunicarse, es un niño que habla perfectamente, es un niño que sigue instrucciones, que ve a la cara, que no hay ningún tipo, o por lo general no tienen esa parte cognitiva tan marcada. Sin embargo, el niño que se encuentra dentro del espectro sí presenta todas las anteriores, pueden ser verbales, pueden ser no verbales. La parte cognitiva se encuentra en muchas ocasiones maltratada, golpeada, y eso es lo que es un niño que pocas veces se socializa, es un niñito que va al parque y no juega con otros niños, o va al colegio y no socializa. Entonces, esas son las diferencias bien marcadas entre ambos. Están muy marcadas. Me gustaría, licenciada Mercedes, sobre todo tú que eres especialista en este tema y consultas frecuentemente a niños allá en Miami y familias y adultos con este síndrome de autismo. ¿Cómo tú puedes decirme o evaluar que como sociedad estamos viviendo el autismo? ¿Realmente hay apoyo? ¿Nos falta cultura? ¿Seguimos muy ignorantes al tema? Tú dime. Mira, yo creo que las madres y la población, las mamás, los padres, están como creciendo en información. Tú ves hoy en día al padre que busca Sí, mucho más allá, que no se queda con lo que le dan en consulta, que busca, indaga, compra libros, hace cursos. Creo que hoy en día una de las cosas buenas que le podemos dar o agradecer a las redes sociales es esta apertura hacia la información. Anteriormente tú tenías que ir a la consulta, esperar tu turno y a informarte de qué es lo que le pasaba a tu hijo y quedarte únicamente con eso. Hoy en día tú ves que las redes sociales te llevan la información prácticamente a la casa. O sea, tú prendes el celular y tienes información de lo que quieres. Sin embargo, siento que la parte médica no está creciendo a la misma par.
He ahí ¿no? La escala y la diferencia también en cómo por eso podemos tener ese rezago todavía en este pleno año 2020. Tener dificultades para comprender los sentimientos también de otras Sí, personas, para sí, hablar de sus propios sentimientos, correcto. presentar retrasos en las destrezas del habla y el lenguaje, como ya lo decíamos, para la gente que va sintonizando, repetir palabras o frases una y otra vez, son otras señales también de Ujú. alerta en el autismo. Pero ¿cómo vive el autismo con estas situaciones que presenta a lo mejor un hijo? La familia, es difícil para la familia. Fíjate, 100% es difícil para la familia, sobre todo el primer momento y cómo tratarlo, y sobre todo si no encuentras los recursos que te ayuden, ¿ok? Por otro lado, hay un estudio de psicología que dice que las madres que reciben diagnóstico, o las madres, sí, porque lo recibe el niño y lo recibe la mamá, Sí. que reciben el diagnóstico son las que están sometidas a mayor estrés. O sea, realmente sí está reportado que hay un estrés muchísimo mayor en los niños, en las madres o en los padres que se encuentran en esta situación. Entonces, sin embargo, yo creo que hoy en día hay muchos grupos de apoyo. Como te estaba diciendo, la información está demasiado a la mano y es mucho más fácil que las madres se enteren de lo que está sucediendo a diferencia de antes. Sí, 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 con la tecnología hoy estamos a un clic y estamos más pendientes, Sí. investigando y siempre y viendo. Y un punto importante y fundamental, y ya lo dijimos desde que arrancamos el programa, es la alimentación. Al final yo les voy a decir dónde encuentran a la licenciada Mercedes y que debemos de verdad tomarlo en cuenta y acercarnos a un especialista, porque cuando alguien recibe el diagnóstico de síndrome de autismo, va de la mano a atenderse finalmente como otros síndromes también de la mano, no con uno, con varios especialistas. Y uno que Ujú, es ujú. esencial y que es clave es un nutricionista. Correcto. De hecho, los artículos dicen que la nutrición es la pieza fundamental en el tratamiento de los niños que se encuentran dentro del espectro. Si no hay una adecuada nutrición, esa nutrición no llega al cerebro. Si el cerebro no está desnutrido, ninguna terapia que tú coloques y sometas a tu hijo va a ser tan fructífera como debería ser, a diferencia de cuando recibe la nutrición adecuada, inclusive la parte de medicación. O sea, hay muchos medicamentos que se utilizan, que no es mi área, pero sí sé que hay muchos medicamentos que se utilizan para los niños dentro del espectro, que también causan deficiencias de nutrientes. Entonces la dieta va porque va, la Claro. nutrición va porque va, ya sea porque elijas el camino de la medicación o porque elijas el camino de la naturalidad, de la dieta. A grandes rasgos, licenciada Mercedes, antes de irnos a la pausa, porque seguramente es una pregunta y algo que quieren conocer también los papás, quienes ya viven y enfrentan pues esta situación de vivir y tener en casa a un niño con este síndrome o quizás a algún adulto ya. ¿Qué es o cuáles son los alimentos que debe de evitar una persona que recibe un diagnóstico de síndrome de autismo? Que dices, esto por favor jamás debería de estar en la dieta de este adulto, de este niño con este síndrome. ¿Cuáles serían? Bueno, fíjate, está la dieta que es como la base y es la que más se le ha visto que trae beneficios, es la dieta sin gluten y sin caseína, ¿ok? Sin embargo, ahorita que estabas preguntando que cuál sería el alimento que nada que ver, yo creo que eso lo aplicaría a todos los niños y no únicamente a los niños que se encuentran dentro del diagnóstico, porque además de mi especialidad de ver niños con autismo, también la mía es parte de todos los problemas gastrointestinales. Y hoy en día los problemas gastrointestinales de los niños está Tremendo. altísimo. Entonces, realmente ambas audiencias se beneficiarían del mismo plan de alimentación en muchos casos. Entonces, en el caso de los niños con autismo, definitivamente la remoción de todo lo que es el gluten y la caseína y sus fuentes escondidas, pues sería de muchísima ayuda para evitar todo lo que es la inflamación. Habíamos dicho anteriormente que sí, hay una relación intestino-cerebro y hay que cuidar todos aquellos alimentos que inflaman aquí abajo, que es el intestino, y que posiblemente, o mejor dicho, probablemente van a también inflamar mi cerebro, y al inflamar mi cerebro, pues, entonces voy a tener todo este tipo de conductas que precisamente estoy buscando evitar. Claro. ¿Y qué sería algo que tú me dirías, Mercedes, y algo que no puede faltar, y te lo digo como nutricionista, en todos los casos que has visto y que Ujú, quizá ves una enorme mejoría, obvio, al quitar la caseína, el gluten, ujú. toda esta situación, que dices, sí deberían estar sí o sí, siempre, y no pueden faltar en la dieta de, pues, de ningún niño o de alguna persona que padezca este síndrome? De ningún niño, de ningún ser humano, definitivamente los vegetales, porque son fuente natural de antioxidación, fuente natural de antioxidantes que nos ayudan. Acuérdense, si hablamos específicamente de los niños dentro del espectro, su capacidad antioxidativa es muy baja. Realmente a ellos les cuesta sacar a lo malo.
Entonces, si a ellos les cuesta sacar lo malo, y eso desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de alimentación tenemos que cuidar todo lo que entra por la boca y tratar de mandar puros soldados buenos que nos protejan y que nos defiendan. Entonces, definitivamente los vegetales y las frutas no deberían faltar en la dieta de ningún niño. Suena trillado, pero no está de más decirlo, como siempre, Sí. ¿no? Definitivamente. Vamos a hacer una pausa en la radio y regresamos con más de estas confidencias. Hoy aprendiendo a vivir con autismo. Preguntas las recibimos con mucho gusto en nuestras redes sociales en este momento. Regresamos con más de este espacio. Y bueno, en plataformas continuamos con la licenciada Mercedes Benavides directamente desde Miami. Hoy aprendiendo a vivir con autismo. ¿Qué podemos hacer los miembros de una familia o de la familia de cualquier ser humano, de cualquier niño, de cualquier adulto que padece autismo para poder ayudar, para poder apoyarlos? Porque una de las cosas más importantes y fundamental, evidentemente, es la paciencia y el Ujú. amor. Y esto lo cambia todo. 100%, 100%. Fíjate, una de las cosas más importantes es definitivamente buscar ayuda profesional, no tratar de hacerlo por tu propia cuenta, porque en el caso de la dieta puedes caer en deficiencias nutricionales, que no es exactamente lo que estamos buscando. Pero sobre todo, yo creo que una de las cosas más importantes es ponerle nombre y apellido a las cosas. Porque poniéndole nombre y apellido es la única manera, yo creo que psicológica, que nosotros tenemos para podernos mover hacia adelante y buscar la ayuda. Los niños que se encuentran dentro del espectro son niños que tienen que ser tratados de una manera multidisciplinaria. No la solita terapista le vas a cargar toda esa responsabilidad, no le vas a cargar toda la responsabilidad solo al nutricionista o al pediatra o al inmunólogo o al que hace equinoterapia. Esto es un trabajo en equipo y tiene que haber un equipo multidisciplinario que trabaje juntos y buscando exactamente lo mismo. En el caso de los niños que se encuentran dentro del espectro, lo ideal es buscar la causa del problema y no solamente tratar los síntomas. De eso se trata, de hecho, la medicina funcional y la nutrición funcional, ir mucho más allá. ¿Cuál sería la calidad de vida de una persona con autismo, licenciada Mercedes? ¿Cuál es la calidad de vida? Bueno, siempre le digo a las mamás que mientras más chiquitos es más fácil. Mientras más chiquitos es más fácil adaptarlos a la dieta, a los suplementos, a la terapia, a una rutina. Estos niños son mucho de rutina, de estructura, de agenda. Mm. Entonces, en la medida que, si, mientras más chiquito empecemos, pues es muchísimo más fácil porque lo puedes adaptar al horario de dormir, a la manera de comer, etcétera, etcétera, que se les hace mucho más fácil más adelante. Evidentemente, a medida que ellos crecen y se hacen independientes y pretendes empezar el tratamiento cuando son mucho más grandes, evidentemente los resultados son mucho más difíciles de alcanzar, porque está el tema de la independencia, está el tema de que ya han probado otras cosas, está el tema de estoy con amigos, o no tanto que están con amigos, pero que van al colegio y ven otras cosas, entonces se les hace mucho más difícil seguirlo en una línea que para ellos es considerada diferente. Entonces, definitivamente lo principal es comenzar cuando son mucho más chiquitos para garantizar entonces una mejor calidad de vida. Yo tengo pacientes que empezaron conmigo a los 3 4 añitos, hoy en día tienen 10 añitos, pero ya están adaptados a su comida Ya. y no lo ven como algo raro, porque lo ideal es empezar cuando son chiquiticos. Y una cosa muy importante, como le digo a las mamás, no solamente el niño el que va a empezar un plan de alimentación, la casa tiene que seguir el mismo plan de alimentación, porque no es justo que yo como chocolate, por decirlo así, y a él le voy a decir, tú no puedes comer chocolate. Entonces, la intervención familiar es primordial, primordial. Acuérdense que la casa es la base, es el centro de cualquier ser humano. Mi casa es mi familia, mi casa es mi centro. Entonces, si en mi centro yo me siento inestable porque mi mamá me dice que coma esto, pero mi papá come lo otro y mi hermana tiene otra lonchera, para mí va a ser mucho más fácil, más difícil encontrar mi centro. Entonces, si tú en el centro lo mantienes unido y lo mantienes siguiendo la misma línea, no importa dónde me vaya, yo sé que mi centro es este. Eso igual cuando con la religión, la gente que es religiosa. Tú ves la gente que es religiosa, no importa lo que pase, ellos tienen un centro, que es un imán. Hay que ser totalmente solidarios, o sea, empatía y solidarios también con nuestros niños y con quienes padecen este síndrome. Licenciada, vamos a tocar un punto importante porque ante el brote del COVID-19, evidentemente, bueno, nos cambió la vida a todos y los padres e hijos estamos en casa y si bien se dice, es más difícil todavía para un niño con autismo poderse adaptar a los cambios. ¿Qué le debo explicar a un niño, a mi hijo, por ejemplo, nos dice una mamá, que Bueno, padece autismo sobre el coronavirus? ¿Cómo se maneja?
Bueno, fíjate, obviamente, como tú estabas diciendo, Cora, o sea, esto ha sido una situación devastadora para todos y mucho más para familias que tienen niños en situación especial. Yo creo que la terapia en este momento juega un papel fundamental. Sin embargo, yo sé que en muchos estados y en muchos lugares la terapia continúa siendo online, que no siempre ayuda de la manera como uno espera. Definitivamente es un momento de mucha paciencia y es un momento, como yo le digo a los padres, de a veces flexibilizar. Ok, Entonces, yo digo que llamamos antes de COVID y después de COVID. sí. Entonces, es importante ahorita después de COVID, pues flexibilizar en la manera de lo posible de adaptar la familia a este nuevo plan. No, y creo que en todos, como decíamos ahorita también, licenciada Mercedes, no, en los niños que lo padecen, obviamente todavía ser un poquito más flexibles, más pacientes, y en los Ujú. niños que no tienen este síndrome de la misma manera, porque no están adaptados ellos para estar 5 o 6 horas frente a un monitor tomando las No, clases, para no ver a sus amigos, para no salir, es difícil para todos, ¿no? Con el síndrome correcto, de autismo o no correcto. teniéndolo. Bueno, por aquí me preguntan también, ha sido difícil, evidentemente, estar frente a esta pandemia para todos y en este confinamiento. ¿Cómo afrontamos el autismo en casa? Porque el niño de repente, pues sí, ya no sale a sus terapias, ya no sale a convivir, sí, ya íbamos avanzados en la etapa esta de ayudarle a socializar, esto Ujú. ya no es posible. ¿Qué recomendaciones nos darías que hay que considerar en la familia? Bueno, fíjate, evidentemente, como estábamos hablando con la parte de la alimentación, mantenerse sólidos como familia es muy importante. Siempre le digo a las mamás que es muy importante que en la medida de lo posible que puedan salir algo afuera a la calle, pues salir, así sea traer amiguitos, y ya cuando ya estamos más seguros, poder traer amiguitos a la casa, alguien con el cual pueda socializar. Por otro lado, hoy en día, como te digo, y estábamos mencionando acerca de las redes sociales, hay muchísimas opciones de terapistas que están inclusive entrenando a las mamás en su casa para que ellas puedan llevar algo de terapia a sus hogares en vivo, Ok. que eso también ayuda muchísimo. Entonces, dedicar por lo menos 1 hora al día a poder a poder hacer terapia o juegos o algo que los mantenga dentro de todo distraídos y sobre todo que no pierdan el avance que han tenido hasta ahorita. Sí, que eso es lo Entonces, más importante, sí, exactamente, porque ya llevamos más de 8 meses así. Las rutinas, ¿es válido? ¿Lo consideras interesante? ¿Lo consideras también importante establecer rutinas con los niños que padecen autismo? 100%. Estos niños funcionan con rutina, funcionan con estructura y con calendario. ¿Cómo hacerle frente a las posibles alteraciones? Es decir, que se van a poner los niños quizá, pues sí, hasta los niños que no lo padecen, Ujú, obviamente, más ujú. ansiosos, más irritables en sus conductas repetitivas, pues generadas por este confinamiento. Correcto. Bueno, fíjate, eso ahí es cuando yo te digo, la terapia ayuda muchísimo, ¿ok? El que puedan entrenar a las mamás me parece excelente, que las mamás puedan tener herramientas en la casa para poder, evidentemente, ayudar a sus pequeños. Involucrar a los hermanos es otra opción en el caso de que tengas hermanos. Involucrar a los hermanos a que te puedan ayudar. Involucrar a los nenes dentro de la cocina. Es un momento en el que se distraen del televisor, del iPad, del celular, de lo que sea, y pueden ponerle como quien dice manos a la obra. Muy bien. Son muy buenas alternativas y donde ellos además les gusta mucho esta parte de, ¿no? La creatividad, del crear, del Súper. jugar, la atención y creo que esa es una gran muestra también de amor para ellos. Vamos a hacer una pausa en la radio y regresamos para despedir estas confidencias hoy aprendiendo a vivir con autismo y bueno, regresamos con la licenciada Mercedes Benavides desde Miami. Volvemos. En plataformas digitales seguimos corridito con el programa, es muy interesante. Yo creo que va a haber muchas preguntas que se quedan pendientes. Ahorita les digo dónde pueden encontrar a la licenciada Mercedes Benavides, nutricionista profesional y que además es experta en este tema del autismo. Estamos llegando a la recta final, pero yo quería preguntarte, licenciada Mercedes, y comentarlo con el público también. Me tocaba ver algunos videos donde decían algunas de las cosas que quizá los niños con autismo o los adultos con autismo quisieran que supiéramos. Por ejemplo, enfocarnos en lo que pueden hacer, en el focalizar, es decir, sus fortalezas y no sus debilidades. Ujú. Podría ser un buen punto. Totalmente. Fíjate, como estábamos hablando, son niños extremadamente brillantes, que captan y absorben absolutamente todo lo que pasa a su alrededor. Creo que más que cualquier otro niño, porque pareciera que estuvieran calladitos, pero realmente están absorbiendo todo desde adentro. Entonces, definitivamente sí, o sea, enfocarnos en las cosas buenas, el niño puede hacer
bajar el nivel de exigencia, eso es muy importante, ¿ok? Muchas mamás el tema es el habla, lo cual comparto perfectamente, pero definitivamente enfocarnos en que él se pueda comunicar de una manera armoniosa, que él se sienta cómodo y sobre todo que se sienta seguro, es demasiado importante en estos niños. O sea, puede ser que otros nenes dentro del espectro mejoran mucho más en el lenguaje que a lo mejor tu hijo, pero lo importante es llegar a ese punto en el cual él se sienta cómodo, que no haya frustración. Eso es muy importante porque el que no puedas hablar causa frustración. Entonces, y darle herramientas. Hoy en día hay muchísimas herramientas que nos ayudan a comunicarnos. Hay muchísimos juegos que podemos hacer en la casa, que evidentemente la terapista es la más ideal para orientarte en ese aspecto. Algunas de las cosas que me llaman la atención importantes y que no debemos dejar pasar de largo, no olvidarlas si tenemos un niño en casa, una persona en casa con autismo, de esas 10 cosas que esa persona quisiera que supiéramos, y ya me dirá la licenciada Mercedes también sus puntos sobre esto, que no olvidemos, ante todo, soy un niño. Mis percepciones sensoriales están alteradas. Hay que recordar siempre, distingue entre no quiero y no puedo, que es distinto. Soy un pensador concreto. Ten paciencia con escaso vocabulario. Concéntrate y apóyate en lo que puedo hacer en lugar de lo que no. Ayúdame a tener más interacción social. Procura identificar factores detonantes en mis estallidos. Si eres miembro de mi familia, quiéreme incondicionalmente. Y 3 palabras que no pueden faltar. Paciencia, paciencia, paciencia. Totalmente, completamente de acuerdo contigo. Esto me tocó el corazón porque realmente es lo que uno ve en la práctica Sí, y también podríamos sacar alguna publicación en base a lo que siente la madre. Porque sí. siempre nos enfocamos en el nené, que no es que no sea importante, por supuesto, es nuestro centro, pero también enfocarnos en la mamá. Y yo siempre le digo a las mamás, no solamente tienes que buscar la ayuda al niño, también te tienes que buscar ayuda tú. Porque si tu nené tiene una mamá sana y una mamá que se liberó, que está relajada, pues te va a poder atender mucho mejor también. Entonces, la ayuda no solamente puede ser para el niño, también hay ayudas para la mamá, tener Claro. un grupo de apoyo, poder contar con otras mamás que están pasando por lo mismo en la que pueda compartir información, me parece muy importante. Totalmente, es fundamental el apoyo y la atención también, pues, sobre todo porque las mamás somos las que más de cerca lo vimos, a veces el papá sale a trabajar, bueno, hoy en día salimos los 2, pero es Ujú, como el pilar y esa parte también organizacional y la estructura, entonces es muy importante también como mamá que ujú, tú estés bien, que ujú, tú tengas esa red también de apoyo, de desahogo y 100%. y parte de guía, ¿no? Yo me gustaría que nos diera, licenciada Mercedes, el tiempo se nos acabó en este programa y sabíamos que no iba a ser suficiente y hay mucho más que decir. Luego lo enfocaremos también en torno a la mamá y cómo lleva también esta parte en sí toda la familia en otro espacio, en otro programa. Pero me gustaría que más gente te contactara, supiera un poco más de todo lo que compartes en torno a este tema, aprendiendo a vivir con autismo. ¿Dónde te encontramos? Bueno, fíjate, me pueden encontrar en las redes, en Instagram como foodtrition la rayita de abajo, live. También está mi página web, foodtritionlive.com. De hecho, si acceden a mi página web, ahí justamente creé para el programa una guía de cómo empezar el tratamiento biomédico y nutricional. Está en inglés y está en español. Se la pueden descargar gratis para que puedan saber qué hacer y desde dónde empezar. ¿Okay? Habla muchísimo de la dieta también, así que bueno, los invito a que pasen por mi página web, foodtritionlife.com, y ahí pueden inclusive descargar la guía. Muy bien, licenciada Mercedes, ¿tienes Instagram, Facebook? ¿También te Sí, encontramos en redes? sí, estoy en Instagram como foodtrition, la rayita de abajo, live, y también estoy en Facebook como foodtrition live, ese separado. Sí, estoy en Facebook y en Instagram. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta misión de vida tan bella que tienes al seguir apoyando a tantas familias también y sobre todo a tantos niños y quizá adultos a revertir un diagnóstico de autismo. Ujú, Muchas gracias por ujú. eso. No, gracias a ti, Cora, un millón. Gracias, estas fueron nuestras confidencias hoy a través de la radio en Génesis 98.1 y en plataformas digitales. Soy Coranelda González, hoy aprendiendo a vivir con autismo. Y recuerda que aunque todos estemos más ansiosos que nunca por este confinamiento, por esta pandemia, en medio de esta preocupación también durante lo que estamos viviendo, cada día, cada momento, cada hijo es especial. Y tener un Ujú. hijo con autismo en casa es una enseñanza de vida. Disfrutemos del camino. 100%. Gracias y por supuesto, hasta la próxima. Nos esperamos con más de estas confidencias.